No olvides, porque también hay que ver en qué época es que él está escribiendo. El Portugal de aquella época, porque Ujú. lo que decía Omar antes, donde nace, en Ribatejo, que es una comarca del interior de Portugal muy deprimida, muy pobre, olvidada del mundo. Luego es verdad que se van a Lisboa y A ahí... los 3 años de Pero en Saramago se cualquier habla. caso, Portugal era un país muy atrasado, muy primitivo, si se quiere. Ahora ha cambiado mucho, pero entonces no eran los mismos tiempos, es verdad, había que ver el entorno. Olivera Salazar, que estuvo desde el Exactamente. 26, si mis datos no están mal, no hasta el 74, porque hasta el 74 estuvo creo que una junta de coroneles. Él murió en los Murió, 60. No, 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 porque Oliver, cuando la revolución de los claveles Antonio en el Oliveira, 74, hacía ya algunos años que había muerto Oliveira Salazar, pero que se quedó una junta gobernando y la no, transición fue Oliveira Salazar murió en el 70. Lo exactamente. que pasa es que le dio una especie de embolia cerebral y entonces lo retiraron del gobierno y entonces siguió gobernando esa junta, pero ya no estaba presente en los asuntos públicos de Portugal, pero estaba vivo todavía. Y de hecho lo que eran sus lugartenientes le hacían creer que él era todavía el presidente de la República, que era el primer ministro de Portugal, para que se estuviese tranquilo. Entonces ya en una salud bastante decadente murió en el año 1970. Pero Saramago se involucró bastante en la revolución de los Claro que sí, claveles. de los claveles. Él era director de Formó, un periódico formó en esa parte del época. Partido Comunista de Portugal también. Y actuó activamente dentro de lo que fue ese proceso de revolución, hasta que en el 1974 logran democratizar un poco el Portugal también. Yo pienso que todo eso influyó lo mismo que ha ocurrido con muchísimos otros escritores que hemos tratado aquí. Toda esa comunión Trayectoria, y sí. toda esa trayectoria con lo social es lo que se plantea finalmente en la obra. Señora, hay que entender una cosa, es que Saramago, por la misma extracción social de donde viene, no tuvo esa facilidad de estudio y de preparación. Saramago no encuentra la biblioteca donde él empieza a leer hasta los 18 años. Su formación autodidacta real empieza a una edad tardía. Entonces, este hombre necesitó quizás más tiempo que otros escritores que empezaron a formarse desde muy pequeño, porque su formación en realidad es tardía. Y en su país está considerado como un escritor tardío, y es precisamente porque hasta los 54 años más o menos no se lanza al ruedo de la literatura de una manera ya abierta y formal. Sí, porque aparte de esas dos novelas, yo creo que había escrito un par de libros de poemas. Pero Sí, sin pero eso mucha fue en el trascendencia. eso fue en el 63. 66, Los poemas Posibles. poemas posibles. 66, Sí. creo. Pero eso no tuvo tanta trascendencia, porque realmente el trabajo de Saramago empieza en el año 1977 con el Manual de Pintura y Caligrafía, que es su primera novela dentro de la línea de todas estas novelas que lo llevaron al Premio Nobel en 1998. Pero todavía en esa novela, Manual de Pintura y Caligrafía, no tenemos al Saramago que es el que nos sorprende en la escritura de hoy día. Saramago descubre el escritor que él es, o el estilo de él, o la voz que lo Déjeme ver identifica. si coincido con usted. Alzado el suelo. Sí, pero la historia de la novela es importante conocerla. Saramago estuvo haciendo unas investigaciones en el campo y escuchando narraciones de la vida de los campesinos, porque como él se había afiliado al Partido Comunista desde el año de 1969, esos años fueron de investigación, de comunión con el pueblo, y él estaba haciendo una investigación en el campo, y él descubre, mientras está escribiendo Alzado del Suelo, de una investigación que había hecho en el año 76 y Alzado del Suelo de 1980, él descubre que de la manera que él debe narrar es como cuenta el pueblo. Y él dice que él descubrió esa musicalidad, y es en su segunda novela, y digo segunda novela ya de la segunda parte, porque eso es no hablando de la que mencionamos ahorita, Tierra de Pecado del 47 y Clara Boya del 49. O sea, hablando en la segunda parte, ya cuando Saramago empieza esa línea ascendente que lo lleva al Nobel, él dice que de repente él descubre que puede eliminar los guiones, que puede poner una coma y empezar con mayúscula, y él dice, pero ven acá, esta música la entenderán, y se deja ir narrando en esa dirección,
Y él dice que le regaló la novela a un amigo y que el amigo le confesaba que no había entendido nada. Entonces él le pidió al amigo que leyera en voz alta la novela. Y cuando el amigo empezó a leer en voz alta, se dio cuenta que a la novela no le faltaba no le faltaban los guiones, que no le faltaba nada, que era una nueva forma de narrar. Y yo debo decir algo más respecto a eso. Miren, señores, Saramago logra una de las cosas más increíbles, y es que él, rompiendo con todas las reglas de la ortografía, no logra ser oscuro. Porque uno tiene la impresión de que alguien que no ponga un guión para iniciar un diálogo tiene que ser oscuro, o que no ponga un signo de interrogación al principio y al final de la oración. Esos párrafos interminables. Y eso sencillamente en Saramago no se da. Y eso no se da por una sola razón, porque es que hay una comunicación directa con el escritor. Es que aquí él prescinde de ese narrador omnisciente y es un diálogo directo. Pero también hay una cosa. Recuerden que la literatura cada vez involucra más al lector. Saramago es uno de esos escritores que te involucra de modo tal en la narración y en lo que él está escribiendo, que tú sencillamente lo estás viviendo, tú estás dentro de lo que él te está narrando. Entonces, él logra un involucramiento del lector, que es a lo que aspira todo escritor moderno. Hay un ritmo que no solamente debe verificarse en la poesía, sino también en toda escritura, en todo arte en sentido general. Quizás eso es lo que se ha manifestado en el caso de Saramago. No significa que la obra de Saramago, con la eliminación de estos signos de puntuación, sea una obra estructuralista, ni sea una obra vanguardista o una obra de invención, sino que Saramago logra la alquimia de sacarle a la escritura el ritmo que el lector luego va a decodificar sin necesidad de los signos de puntuación. Y esa es una de las genialidades que yo siempre he visto en Saramago. Sin necesidad de poner el guión, uno sabe que hay una persona que está hablando, pero eso no es porque haya un conocimiento previo del lector de la situación dada, sino porque el autor hace que esa situación que se dio, el autor la asuma en su integridad. Entonces, cuando el lector la asume, y el lector puede decodificar esas pausas, esos ritmos, esas pausas largas, esas pausas leves, esa estructuración correcta de la sintaxis en la obra. Entonces está logrando algo que no lo había logrado ningún otro escritor, que es que eliminando los signos de puntuación, el lector entiende ese ritmo perfectamente y lo asume. Mira, Omar, me parece muy interesante, porque eso de verdad que justifica el que él escriba así. Si lo que quiere hacer es imitar a como se habla en el campo, lo hace muy bien. Fíjate que ahora también, no ahora, desde hace ya años, hay autores que están utilizando el argot de la ciudad. En Madrid se utiliza mucho, aquí también. Juan Bosch en alguno de los cuentos, en La Mujer, por ejemplo, utiliza palabras campesinas que están mal escritas, entre comillas, porque es como tal y como se pronuncian, y vale, y cuela. Lo que pasa es que yo soy un poco reticente con eso, porque lo respeto, porque además me gusta, es decir, lo respeto, él lo consigue, pero nos cargamos el idioma, señores, nos lo cargamos. Ahora mismo las generaciones nuevas están, en las clases por lo menos nos cuesta mucho trabajo que se olviden del chat, están reduciendo a la mínima expresión, están de signo de puntuación ni hablar, pero las palabras también las están acortando cada vez más. Entonces, a mí me parece que hay que diferenciar bien el lenguaje vulgar, el coloquial, del culto. Entonces, son diferentes niveles y que hay que mantenerlos cada uno en su sitio. Es así, pero es increíble de todas formas cómo él logra, porque es una novela histórica además, y cómo él logra con esas nuevas formas de narrar, entretener y establecer ese vínculo. Y conectar definitivamente, sí. Porque es el vínculo que hay, y tú dices la palabra clave ahorita. Hay una identificación del lector con él, y él ha hablado sobre eso inclusive. Él ha dicho que hay una relación, que su relación con el lector es una relación muy especial. Esa es la pretensión de cualquier escritor. Ojalá. Conectarte con el lector. Pero además, perdón, Omar, con relación a lo que tú decías ahorita, de esa nueva forma de narrar que están utilizando no solamente los jóvenes de hoy en las escuelas y en las universidades, sino los escritores de hoy.
Eso lo podemos ver en Pulitzer, por ejemplo, como el de Junot Díaz,